chicos al nuevo episodio 4 de ARK. Esta vez estoy aquí con Cuervo, esta es nuestra humilde morada. Esta es la nueva zona que nos hemos mudado con todo de cristal y con un saliente aquí al agua. Y en este episodio os vamos a enseñar el tameo de un alosauro, un res y una limantra, todos de nivel bastante alto. Vamos a intentar siempre que sea 150 y si no un poco menos. Veis que hemos encontrado un rex de nivel 145 con una estadística más o menos que están bien, así que vamos a ir a por él. Y para tamearlo hemos utilizado 3 portones de piedra para poder pararlo de algún modo mientras le lanzamos las flechas. Y ya está ahí Cuervo atrayéndolo a la trampa que le hemos hecho. Y ahora empezará a lanzarle flechas. Como veis, mete la cabeza debajo del portón y intenta... Ahí, le pone la otra puerta. Y se queda atrapado. Ya una vez que lo tenemos atrapado, solo quedaría empezar a tirarle flechas hasta que duerma. Y bueno, va a necesitar varias flechas, por lo que le vamos a dar los dos. Aunque intentaremos darle los dos sin que le baje mucho la vida y le suba así el torpor. Iremos dándole flechas cada poco rato, uno o otro, porque si le damos muy seguido y le hace mucho daño no lo podemos acabar cargando. Como veis, le hemos quitado bastante vida y eso que todavía no se ha dormido, le queda muy poco, ya va a caer. Y eso que hemos ido despacio, ahí está. Ya ha caído y ahora pues quedaría esperar a que tenga hambre, como suelo hacer yo, o como queráis. Podéis darle sesión al kibble, podéis darle cordero crudo o cualquiera de esos que vienen en la lista, sabiendo que la sesión al kibble pues es lo mejor, su comida favorita. Será mucho más rápido el tameo con el kibble y si no pues utilizar cordero crudo, que tampoco tarda demasiado. Bueno, y estas son las estadísticas. Yo recomiendo sobre todo subirle salud, peso y daño. Para el res y el alosauro yo recomiendo subir salud, daño y luego peso, ya que vamos a utilizar sobre todo para lucha o defensa. Como el tameo tarda un poco, bastante, vamos a cerrar todo el animal con portones para que otros animales no vengan a atacarle, ya que está indefenso y necesitamos protegerlo. Y así también tenemos la libertad de poder irnos a otro sitio mientras que este se tamea. Para el alosauro hemos hecho diferente, hemos colocado 3 portones y el primero y el último le hemos puesto la puerta para hacer que el propio alosauro entre dentro de esta jaula. Teniendo una buena armadura dejamos que nos ataque y que nos siga hasta la jaula para una vez dentro cerrar las puertas y poder escapar por uno de los recovijos. Y una vez que ya está dentro hacemos lo mismo que con el res, le vamos a dar flecha controlando en todo momento la salud. Esta jaula habría que protegerla por alrededor de pincho o hacer lo mismo que hemos hecho con el res, protegerlo con portones alrededor para que no vengan otros animales a atacarle. Y ya una vez que cae vamos a comprobar qué tipo de carne o qué tipo de kibble necesitamos para tamear a este animal. Como veis, el kibble superior es el favorito y podemos decir que para cualquier carnívoro el cordero crudo nos sirve. También estuve detrás de varias limantras, pero hubo bastantes problemas porque me huían y acababa perdiéndolas, así que esta vez está Cuervo para ayudarme y vamos a intentar volver a tamear a otra. A las limantras se le baja muchísimo la salud y aparte el torpor es más lento. Ya cuando estaba por la mitad se nos escapó, tuvimos que volver a ir detrás y bueno, estas son cosas que pasan con la limantra. Además que encontré la de nivel 150 que se me había escapado y tenía la mitad del torpor, así que le volví a echar boleadora y fuimos a darle otra vez con flecha. Para la limantra yo aconsejo 2 personas, una que esté preparada con una boleadora y otra persona que le tire la flecha,
porque en cuanto se le pasa el efecto de la boleadora, echa a volar y es difícil de cogerla. Para la limantra, el regular kibble es su comida favorita. Después le siguen las verduras, después las bayas, las moradas, y nosotros vamos a darle verduras porque tenemos ya nuestros cultivos plantados con verdurita, que voy a por ella. Y también he plantado narcoberry, que también hace que no se le baje el torpor, aunque espero que no tengamos que usarlas, pero se las voy a dejar puestas por si hay que darle para subirle la inconsciencia, ¿vale? El res ya lo tenemos tameado, ya lo tenemos en casa, que le hemos transportado con cryopods y vamos a ponerle la montura y a subirle la salud. Y las cryopods son como una especie de pokeballs que también te la equipas. Por ejemplo, aquí yo me la equipo aquí y la usas haciendo así y ves, te aparece. También tenemos aquí ya, como veis, el alosauro. Las cryopods en un PvP son más difíciles de acceder a ellas, pero bueno, en nuestro servidor puedes comprarlas o puedes fabricarlas para trasladar los animales que son más grandes de forma más fácil. Y además también hemos ido a por otro Argentavis, ya que nuestro Argentavis era macho y necesitamos una hembra para poder criar Argentavis más rápidamente y que nos diese huevo. También hemos utilizado lo de los portones para atraparlo desde dentro y estamos metiéndole carne a través de animales muertos para que así acabe comiéndose y recupere vida. Porque como digo, cada vez que le echamos flecha, la vida baja muy rápido. Entonces tenemos que estar controlándolo para que no se nos muera. Y una vez que come, ya recupera vida y podemos seguir tirándole flechas. Como veis, la vida está baja y en cuanto va a comer, recupera bastante rápido la vida. Y vamos a seguir tirándole flechas. La comida favorita del Argentavis, como podéis ver con el catalejo, es el kibble superior o la carne de cordero crudo. También podéis utilizar cualquier otra de las carnes que te dice, pero va a tardar bastante más, por lo que la recomendación es de las últimas que te aparecen en la lista. Y bueno, aquí ya vemos la limantra, que ya la tengo aquí guardada. Que ojo, qué cara más fea, la verdad, que parece una cucaracha con alas, un poquillo feo, una polilla. Y bueno, y el Argentavis también ahí detrás. Como ya veis, ya tengo bastantes animales también por aquí que he ido. Estas son las estadísticas del alimán. Como digo, siempre utilizar los animales del nivel más alto, 150, y si no encontráis de 150 un poco más bajo, pero siempre intentad que sea un nivel alto. Y bueno, y aquí desde mi casa, que por la noche se ve preciosa, que como veis todo el laguito y todo de cristal, se ve precioso. Me despido, dale like si te ha gustado este vídeo, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo.